Señoras y señores, este es mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Como de costumbre, agradecido inmensamente por el honor de su compañía. Gracias por su suscripción, su compartir, su comentar. Esta es La Opinión de Roberto Payano. Miren, en la República Dominicana se ha dado recientemente un caso un poco interesante en torno a la propiedad, las acciones mayoritarias, el procedimiento para la sustitución de la dirección de una compañía que se llama Planeta Azul, una compañía del comercio del agua. Yo no quería meterme en eso porque ahí hay dos detalles en los que no me gusta meterme. Problema familiar entre hermanos que nadie ha explicado bien. Ninguna de las partes han explicado qué pasa con uno de los hermanos accionistas de Planeta Azul que prefirió favorecer con un proceso de compra. No es que él regaló sus acciones ni tenía por qué regalársela a nadie, pero que la ley ordena ofrecérsela como primera opción al accionista mayoritario, que era su hermano, para colmo, ¿verdad? Y entonces ese hermano decide vendérsela a uno de los accionistas minoritarios que quiere hegemonizar la empresa. Esos accionistas son nada menos y nada más que una de las 10 familias dueñas de todo el país. Bien, yo quiero resaltar sobre todo que hay que aprender esa parte. Hay que ver con quién usted se asocia, porque hay gente que no respetan a nadie y están acostumbrados a que si el presidente de la República no es de su familia, peor todavía, porque tiene que comportarse con ellos más entreguista que si fuera uno de su familia. Eso es histórico, 150 años tiene esa familia en eso. Bueno, pero o sea, además del problema de hermano, hay un problema entre empresarios, que los que no tenemos dinero, no es bueno meterse con esos leones de ningún lado. Pero me llamó la atención que el destacado dirigente político Narciso Isa Conde, un dominicano muy honesto, manifiesta preocupación por ese tema, preocupación por la forma en que los Vicini se adueñan de Planeta Azul. Y entonces yo digo, bueno, si Narciso, el Secre, habla bien de algún empresario o se preocupa porque a alguien lo engañaron o algo así, es porque el asunto realmente es preocupante, porque Narciso, a quien defiende, a quien se preocupa, es porque es buena gente. Ojalá que el señor Santos de Planeta Azul pueda hacer valer sus derechos legales, no le sigan dando tumbe, a pesar de que, como digo, nadie ha aclarado bien qué fue lo que se le metió a un hermano o cómo los monopólicos le compraron, qué sé yo. Suerte a la parte elegante de la familia que ha dirigido Agua Planeta Azul. Miren, otra preocupación que quiero revivir es sobre el caso de aquel video de unos supuestos o reales artistas que quisieron llamar la atención en contra del acoso laboral contra las mujeres, pero graban un video con ejemplos muy vivos, muy públicos, y todo el mundo pensó en que el director de una reconocida oficina estatal dominicana era un acosador. Eso luego se aclara, dice que se aclara y dice que no. El afectado dice que los productores
del video no tuvieron mala fe. Oye, qué conclusión tan rápida. Ojalá sea por la buena fe de él, claro está. Y que iban a investigar a profundidad quién produjo la mala fe, la desviación, quién hizo aparentar que era él. Pero de repente, hasta ahí todo bien, pero de repente eso se ha quedado en el aire. Yo no quiero pensar que esos productores de video quisieron desprestigiar realmente la lucha contra el acoso. Porque cada vez que usted sale acusando a una gente y luego dice que era un chiste, o era una calumnia, o era una forma de conseguir views, eso afecta a la lucha de la que estemos hablando. Pero al señor director de la Onda, miren, cuando ese tipo de casos se queda así, como que no pasó nada, es muy curioso. Se queda como un ambiente en el aire preguntándose por qué se quedó así. Ustedes son los que saben, pero se queda una presunción rara en el ambiente. Felicidades para todos, si es verdad que se entendieron. Quiero resaltar el caso de la compañía Claro Codetel, la compañía telefónica antigua Verizon en la República Dominicana, y su política con el internet, bajando antojadizamente la capacidad, la velocidad, pero subiendo el precio siempre, de contratos previos de los consumidores dominicanos y su internet. Eso es una persecución política contra los críticos de las redes. Eso es una persecución ideológica. Bajarle el internet a la gente que usa estas redes sociales porque no tiene otros medios, pero que de alguna forma no se afectarán a los youtubers, a los Facebook que producen alienación, y sí se afectará la capacidad de grabación de la gente que critica el status quo. Esa política de bajar capacidad, velocidad de internet, aumentar precios unilateralmente, es además de un boicot a la libertad ideológica de los que no tenemos otros medios de expresión que no sea estas redes y que necesitamos el internet. Es un boicot a las clases virtuales, a la educación virtual en la República Dominicana, que el gobierno no lo quiere ver porque no le conviene, porque el gobierno tiene un pacto con las telefónicas todas de permitirle hacer lo que le venga en gana en su libre comercio y utilizar esos contactos de comunicación y de datos para lo que quieran, con quien quieran y hasta con gobiernos extranjeros a cambio del 30% de todo lo que producen. Y por eso el Indotel no se mete con las telefónicas cuando te acreditan 2 pesos por un día entero sin servicio o con un servicio intermitente que tú pagas carísimo y que te produce daños adicionales cuando tú no lo tienes, cuando te lo cortan. Como ahora que mucha gente estudia o trabaja desde su casa. Y eso pasa con Altiz. No es solo Claro, que se ha creído siempre dueña absoluta del mercado dominicano. Eso pasa con Altiz, con Win, la capacidad que ellos quieren, la velocidad que quieren, independientemente del contrato que cobran. El mismo ejemplo que tiene el gobiernito dominicano, no el actual, todos hasta ahora, por ejemplo con las mineras. A cambio de 2 centavos para ellos hacer y deshacer, en sus presupuestos propios, les dan el país, que esas mineras envenenen los ríos y nos dejen huecos en la tierra, y lugareños
por todos esos alrededores, kilómetros a la redonda, enfermo, sin pulmones, sin riñones, a cambio de 3 pesos que una minera de... Algunas hasta le han permitido conspirar desde el país contra gobiernos con los que la República Dominicana tiene relaciones formales. Tenemos que comentar también el caso con el paralizado Código Penal de la República Dominicana. Finalmente, a punto de aprobarse en el Senado, ahora está siendo resometido para volver al proceso porque llegó tarde al Senado, pero a punto de aprobarse sin ninguna de las 3 causales o con media, muy condicionada, que permitirían el aborto a las mujeres que son abusadas o cuyos niños vienen en condiciones no viables, médicamente indiscutibles, o cuyo embarazo pone en peligro la vida propia de la madre. Ahora, sí se acordaron de sacar del código nuevo la razón de no discriminación por preferencias sexuales. Con el código nuevo usted podrá entrarle a galleta a la gente que parezca o sea de otra preferencia sexual y tendrá ciertas atenuantes, porque los legisladores y quienes lo presionan lo eliminaron como razón de discriminación. O sea, ya no será perseguida la discriminación por alegado LGTB y esas cosas. Ojalá que esa hipocresía no genere problemas sociales, simple hipocresía, porque sabemos que hubo en el pasado algunos senadores que eran los que más mal hablaban de los pobres homosexuales o de los imprudentes homosexuales, como usted le quiera llamar, según sean algunos, porque hay de todo, ¿verdad? Pero luego resultó que esos senadores también eran homosexuales. A principio del pasado mes de julio murió en Santiago de los Caballeros la jovencita señora Winifred Núñez, por complicaciones de un embarazo no viable, que los médicos no quisieron tratar por temor a que terminara en aborto y entonces los presos fueran ellos. Pues ¿saben lo que pasó? Lo mismo que pasó con aquella jovencita apodada Esperancita en el Hospital de los Maestros. Se murieron los dos, la barriga y la madre. Y yo me imagino que hay que felicitar a todos esos senadores, diputados, funcionarios del gobierno central, partidos mayoritarios, hipócritas. Y sobre todo felicitar a la iglesia encabezada por don Masalles, que para esto sí está muy atento. Es solo parte de algunos artículos de contrabando que se metieron en el nuevo código, mientras todo el mundo estaba pensando solamente en hablar en contra de las 3 causales. Introducían de contrabando ese tipo de discriminaciones que en el mundo hoy ya no van. Por ejemplo, se ignoraron completamente un grupo de opiniones de la Procuraduría General de la República, opiniones recolectadas en vistas públicas fueron burlados por los presidentes de ambas cámaras, por los grupos evangélicos, protestantes, religiosos y por el arzobispo Masalles, que se ha dado a la tarea de hacer campaña para llegar a cardenal, imitando el trato tosco del todavía actual cardenal, señor López Rodríguez, que se distinguió por mantener 2 tipos de iglesia. Una iglesia para los funcionarios, la gente que esté buena, y una iglesia para lo que él siempre llamó él, de su boca y palabra, no lo estoy diciendo yo, el cardenal López le llamaba chusma a los pobres, sobre todo cuando protestaban, en una iglesia que se debe a los pobres, Dios mío. Bueno, pues Masalles está muy activo porque él entiende que va a sustituir a López Rodríguez como cardenal con un carácter igual que López Rodríguez. No hay problema. Los otros
que están de acuerdo con las tres causales, según la iglesia. Son sectores que actúan por sus intereses. Pero la iglesia que sale a decir en los cultos que no voten por tal diputado que apoye las tres causales, esas no apoyan por sus intereses, ¿verdad? Esos no presionan, esos no... bueno, así también metieron de contrabando en el nuevo código los tribunales militares, para que el militar que mate o robe lo juzguen sus propios compañeros, policías o militares. Excelente idea. No para los policías y militares serios. A eso le da lo mismo que lo juzgue un civil o que lo juzgue un compañero. Para los militares y policías, ustedes saben cuáles son los que necesitan que vuelvan los tribunales militares y policiales. Pero, bueno, también en el código nuevo se introdujo de contrabando que la ayuda en el cumplimiento de la pena, por ejemplo, la posibilidad de que algunos presidiarios vayan los fines de semana a pasarlos a sus casas y vuelvan a la cárcel el lunes, o viceversa, un ejemplo, ¿verdad? O que estén presos en el día y en la noche vayan a dormir a su casa. Se quedó en que si eso se introducía tendría excepciones muy claras en delitos graves. Pero no, ahora resulta que eso no exceptúa violadores sexuales y abusadores o enfermos de esa naturaleza. Esos diputados y esos senadores y sus partidos saben en lo que están, señores. Los que no sabemos a veces en lo que estamos somos nosotros. Como siempre, gracias por el favor de su atención. Esta es la opinión de Roberto Payano. Gracias.